Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión del escenario regional de Medio Oriente con tu profe de RI. Amigos y amigas, en este video vamos a analizar algunas diferencias de conceptos que la gente normalmente utiliza erróneamente como sinónimos. Y me refiero a 6 conceptos en particular. La diferencia entre israelí e israelita, la diferencia entre semita y hebreo, y la diferencia también entre sionista y judío. Comenzamos. Amigos y amigas, ustedes han escuchado a menudo en algunas explicaciones de algunos analistas o en algunos programas de televisión o de radio o incluso en la universidad escuchan a algunos de sus profesores mezclar los conceptos israelí con israelita de manera simultánea y pareciera que se refieren a lo mismo. Sin embargo, advertimos que no es exactamente lo mismo. Me explico. Cuando hablamos de lo israelí, nos referimos a los ciudadanos del Estado de Israel que apenas inició su vida como Estado independiente el 15 de mayo de 1948 como consecuencia de la resolución 181.2 de la Asamblea General de Naciones Unidas y que tiene capacidad entonces para otorgar pasaporte y derechos legales a las personas que nacen dentro de su territorio o que se nacionalizan como israelíes de alguna otra manera. Entonces, los israelíes no necesariamente son israelitas porque también hay israelíes que no necesariamente son judíos o que no necesariamente son sionistas. Israel tiene ciudadanos árabes, tiene ciudadanos con minorías asirias o drusas que cuentan con un pasaporte, cuentan con nacionalidad legal, pero que no necesariamente son judíos. El término israelita nos refiere a un concepto bíblico que proviene de las tribus de Israel. ¿Y quién es Israel o con qué otro nombre se le conoce? Bueno, Israel es básicamente Jacob, hijo de Isaac, hijo del patriarca y del padre Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. En ese orden nos encontramos con que Jacob, ustedes recordarán, que cambia de nombre, se llama Israel, tiene 12 descendientes que son a su vez patriarcas de tribu, entre las cuales destacan pues la de Judá, la de José, Rubén, Benjamín, Simeón, entre otras. Cuando hablamos de lo israelita nos referimos justamente a este pueblo bíblico. Por otro lado, también hemos escuchado que se refieren a los pueblos semitas, al semita, porque escuchamos mucho la palabra antisemitismo. Bien, cuando hablamos de los semitas, en realidad estamos entendiendo a los descendientes de Sem. Pero, ¿de dónde viene Sem? ¿Quién es Sem? Sem, al igual que Cam y Jafet, son hijos de Noé. Noé, el del arca. Ustedes recordarán que viene el diluvio, Dios encarga, de acuerdo al Génesis, a Noé que construya una barca. Y esa barca va a proteger a la gente, a la humanidad del diluvio. En ese sentido, quienes entran en esa barca van a salvarse y van a ser los encargados de repoblar la tierra. Bien, amigos y amigas, entonces tenemos por otro lado que quienes provienen de Sem, quienes vienen de Sem son a los que nosotros conocemos como pueblos semitas. No solamente los judíos vienen de Sem, que sí son semitas, también los pueblos árabes, los malteses, los amaricos, que son generalmente quienes están en Etiopía. Luego tenemos el término sionista. Los sionistas cobran fuerza a partir del Congreso que tiene lugar en donde se reúnen prácticamente organizaciones que sostenían como movimiento político la necesidad de crear un hogar esencialmente judíos, inspirados prácticamente en Theodor Herzl, quien escribe El Estado de los Judíos y quien imagina un Estado esencialmente judío que sirva para combatir el antisemitismo justamente a las afueras de Sion, en Jerusalén. No hay sionismo sin Sion, decía este movimiento político. Es un movimiento transnacional mayoritariamente judío, pero no únicamente judío, pues hay cristianos, organizaciones cristianas evangelistas que se decantan también por el apoyo a la idea sionista de fundar un hogar esencialmente judío en la tierra de Palestina. Amigos y amigas,
cuando hablamos de antisemitismo, generalmente se utiliza no para describir el odio que sienten en los discursos algunos críticos del pueblo semita en general, de los pueblos semitas, sino específicamente se utiliza el término antisemitismo para hablar del odio en contra de los judíos, muchas veces queriendo criticar al sionismo. Pero ya dijimos, el sionismo no es únicamente judío, por lo tanto hay que tener cuidado de no caer entrampados en estos discursos de odios, porque básicamente surgen de la ignorancia. Los sionistas, decíamos, sí defienden la idea de construir un hogar nacional esencialmente judío a finales del siglo XIX, por un contexto de persecuciones, de pogromos, por ejemplo, en contra de los pueblos judíos, pero no se conforman, decíamos, únicamente por judíos, sino además por otros aliados que están de acuerdo en secundar esta idea. Luego tenemos a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Pues básicamente los judíos se puede hablar de ellos en términos religiosos, pero también en términos raciales y culturales. Los judíos en términos religiosos son los herederos de la tribu de Judá. Generalmente de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, se viene heredando un rabinato, se viene heredando un liderazgo, y este liderazgo o este rabinato va formando de generación en generación a las escuelas que van a tener como insignia de formación, de heredar el conocimiento de los antiguos patriarcas, pues lo que se conoce como la Torá, lo que se conoce después como la Mishnah, una especie de interpretación de la Torá o el Pentateuco, y también la Gemara o Talmud, que básicamente se compone de dos vertientes, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Pero cuando hablamos entonces del Talmud, estamos hablando de la interpretación de la Mishnah y de la Torá, que sigue siendo un libro en construcción, en donde prácticamente se dan planteamientos existencialistas por parte de las diversas escuelas judaicas, en donde se sigue preservando costumbres, por ejemplo, como la Hanukkah, la fiesta de las luces, el Bar Mishvah, que es como de alguna forma la entrada o el abandono de la adolescencia para entrar a la adultez joven, o el Shabbat, ¿no? El día de descanso para la adoración a Dios, el día que Dios descansó justamente para, después de haber creado la tierra, para meditar, y los pueblos generalmente judíos pues lo utilizan en efecto para dedicar el día a Dios. Los judíos entonces lo preservan en el sentido religioso de esa manera. Ahora, ¿por qué decimos que no solamente hay judíos en el sentido religioso? Porque hay muchos escépticos, hay muchos marxistas, ateos, agnósticos, que se les define como judíos aunque no tengan la práctica religiosa, porque nacen de la madre judía. A los judíos también se les confunde con hebreo. ¿De dónde viene hebreo? Ustedes recordarán que hebreo viene de Abraham, que puede significar también extranjero, y surge cuando en Ur, en Irak, se le revela a Abraham que va a ser el padre de muchos pueblos y que hay una tierra prometida que le va a ser entregada. Entonces Abraham se tiene que mover a la tierra de Canaán, en donde es extranjero, pero en donde tiene que fundar o sentar las bases de sus sucesores. De Abraham, ustedes recordarán que está casado con Sara, pero es estéril. Entonces su esclava egipcia Agar le da un hijo, Ismael, pero resulta que pues no es la mujer legítima, sino la mujer legítima es Sara, a quien Dios recompensa por las humillaciones que sufre ante Agar. Y entonces con ella tiene a un hijo que se llama Isaac, y en la línea de Isaac vienen Esaú y Jacob, los gemelos. Jacob le arrebata el trono o la alianza a su hermano Esaú por un plato de lentejas y se convierte en el legítimo receptor de esa alianza. Entonces el linaje de Abraham, Isaac y Jacob va a ser justamente el que se le conoce entonces en la tierra de Canaán, con después las 12 tribus, como el pueblo hebreo. Bueno, amigos y amigas, esperando que estas complejas y muy inacabadas conceptualizaciones de estos términos que acabamos de hablar
les sirvan a ustedes para no cometer errores, no confundir, para no emitir juicios de valor basados en prejuicios sin conocimientos de causa, y para que cada vez vayan teniendo más elementos de análisis y de debate para elevar el nivel de análisis y de discusión en las redes sociales. Si este video ha sido de su agrado, yo les pido que me ayuden con un like aquí abajito, que compartan este video y que me pregunten, que yo estaré interactuando en la sección de comentarios con todos ustedes. Bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muchas gracias.